Vamos a estar estudiando lo que es Evangelio según San Mateo, capítulo 21 al 25. ¿Listos? Entonces les invito a que abran allí la palabra de Dios, abran sus Biblias, alisten sus apuntes, sus cuadernos. Evangelio según San Mateo, capítulo 21 al 25. Mientras que lo ubican, quiero recordar un poco lo que vimos la semana pasada. Estuvimos estudiando lo que fue el pueblo del rey, ¿cierto? Si recordamos al inicio de la serie, algo que compartí era que cuando se hablaba del reino de los cielos o se hablaba de un rey, teníamos que hablar de la autoridad que tiene ese rey. Mire, Hablábamos aquí la de cámara está lo que bloqueada. era, Una milla. hablamos lo que es la autoridad del rey, hablamos acerca de lo que era la esfera de influencia de ese rey, que un gobierno, una nación, una zona territorial, ¿cierto? Y también el pueblo del rey, ¿sí? Entonces, si es un rey, todo rey tiene un pueblo al cual gobernar. Entonces, hace 8 días nos enfocamos en ese pueblo del rey, que a partir del Nuevo Testamento sería la iglesia. Antes de que viniera Cristo, el pueblo del rey era Israel. Cuando Él viene, las cosas cambian. Ya no va a ser Israel. De ahí que no porque sea israelita quiere decir que es pueblo de Dios. Jesús lo dirá de esta manera. Yo aún puedo, si la gente callare, lo veremos ahora, si la gente callare, de estas piedras podría levantar hijos de Abraham, ¿cierto? Haciéndose referencia a que israelita o pueblo escogido de Dios no es cuestión de raza o de etnia o de sangre, sino que es una cuestión espiritual. Y a partir de eso vimos diferentes deberes que como iglesia tú y yo debemos acatar y prestar mucha atención, ¿cierto? A veces nos venden un evangelio en el que Dios te salva porque y tú no tienes que hacer nada. Y nos podemos equivocar en el sentido que la salvación sí es por gracia, no es por obras, es un regalo del Señor. Pero ante ese regalo debemos ser fieles y debemos producir fruto de arrepentimiento. Y eso conlleva tener deberes o cambios de vida, arrepentimiento, fe, eh, fruto del Espíritu en uno. Entonces, el Señor Jesucristo invita y advierte y enseña los deberes de la iglesia. Eso fue lo que vimos hace 8 días. Y entonces hoy entramos a lo que es la revelación del rey. La revelación del rey. En eso es en lo que nos vamos a enfocar esta noche. ¿Por qué es tan importante esto? Pensemos por un momento ese título, Revelación del Rey. Sucede que si hemos sido juiciosos y hemos estado escuchando atentamente las enseñanzas que hemos hecho del Evangelio de Mateo, descubrimos que Jesús hasta el momento se ha revelado, es como el rabino, ¿sí? Como el maestro. Y todavía no ha existido una revelación plena sobre su realeza, ¿sí? ¿A qué voy? Jesús ha manifestado obras de rey, palabras de rey, enseñanzas de rey, el nacimiento de un rey, pero todavía no hemos visto a profundidad que él se declare rey. De ahí que algunos, por ejemplo, las comunidades judías que no son cristianas, dicen que Jesús fue un gran rabino, un buen maestro, que tenía una muy buena pedagogía, ¿sí? Y su pedagogía de enseñanza por medio de parábolas
era muy interesante, pero hasta ahí. Ellos no van a decir que Jesús es el Mesías esperado o el Rey esperado. Y aquí podemos empezar a reflexionar acerca de qué es lo que tú piensas sobre Jesús. Algunos pueden decir, no, es que Jesús tiene unas palabras tan bonitas que es bueno escucharlo. Otros pueden decir, no, pues Jesús enseña valores para la vida y pues vale la pena escucharlo. Otros pueden decir, no, es que Jesús fue un gran filósofo, un hombre muy sabio, muy pensante, y por eso vale la pena estudiarlo, leerlo, escucharlo. Sin embargo, hoy vamos a ver que a Jesús no le interesaba solamente que lo vieran como un maestro o que lo vieran como un filósofo. Aquí es donde vamos a empezar a ver que Jesús se va a revelar o va a mostrar a sus discípulos y al pueblo de Israel, de Judea, de esos contextos, va a revelar y va a hablarles claramente que Él es rey. Entonces, por eso en esta noche nos enfocamos en lo que es la revelación de ese rey, la revelación del rey. Entonces, ya todos con el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, allí abierto, y voy a pedir la colaboración de alguno de ustedes para que me colaboren en lectura. ¿Listos? Eh, Bienvenidos, aprovecho la oportunidad antes de continuar y le doy la bienvenida a otros amigos y hermanos que se conectan a esta hora. Bienvenido Sebastián, bienvenido Pastor Hugo, bienvenido Daniel, bienvenido Esteban. Bien, esos son otros invitados que se conectan a esta hora. Sean todos bienvenidos. Para los que se conectan, estamos estudiando Mateo capítulo 21 al 25. Entonces, voy a pedirle el favor a mi hermano Ricardo que sea preparando. Recuerden, si uno no puede, no hay problema, no encienda el micrófono y le digamos a otra persona. Sea listando Mateo capítulo 21 para leer del verso 1 al 11. Voy a pedirle el favor a la hermana Lucero que sea leyendo del verso 12 al verso 17. Verso 12 al 17. Voy a pedirle el favor a el hermano Julio, que sea colaborándome leyendo del verso 18 al verso 22. Voy a pedirle el favor a la pastora Estela, que sea leyendo del... no le haya delegado todavía el texto a la pastora Estela, siempre no hasta ahora. Listo. Del verso 23 al verso 27. Voy a pedirle el favor a, eh, bueno, mi hermano Diman o mi hermana Marcela, que sé que ahorita están trabajando, están conectados desde su trabajo. Si alguno de los dos puede colaborarme leyendo, eh, por favor colabórenme leyendo del verso 28 al 32. Hasta ahí. Vamos a, a leer. ¿Listos? Entonces, en ese orden, eh, hermano Ricardo, a él. La entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos,
y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana, al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea. Muchas gracias. Entonces, aquí vemos lo que es la entrada del rey. A partir de ese momento, Cristo va a empezar a revelar su vocación real. Va a revelar que él no es solamente maestro, sino rey. Y esa expresión de rey es la que lo va a llevar a que lo maten, ¿sí? Y eso nos debe llevar a una reflexión, y es que todo el mundo acepta al Cristo bueno, al Cristo que es maestro. Y muchas veces eso pasa en la iglesia. Muchos cristianos aceptan al Jesús que es maestro, porque es un buen consejero, pero no todos los cristianos reciben a Jesús como rey de sus vidas, que están dispuestos a renunciar a su vida para ser gobernada, para que Dios, para que Cristo la gobierne. Y la realidad de la escritura es que si no recibimos a Jesús como rey, no podemos recibir la salvación. Y ese es un peligro, que tú tengas a un Jesús que te enseña, pero no un Jesús al que tú obedeces. Eso es muy delicado a nivel de salvación. Vamos a ver. Entonces, aquí Jesús empieza a hacer el acto de revelarse como rey. Si estuvimos atentos al texto que leyó la mano Ricardo, nos damos cuenta que Jesús es el que toma la iniciativa y le dice a sus discípulos que vayan a la aldea que está al frente y traigan un pollino, le traigan un pollino, ¿sí? El pollino es un burrito más pequeño, pero lo característico de el pollino es que es un animal costoso, es un animal que normalmente se reflejaba o se identificaba de la realeza, ¿sí? Los reyes, era común en esos tiempos, los reyes, los hombres poderosos, eh, los hombres con capacidad económica adquisitiva alta, ¿sí? Tener este tipo de animales, ¿sí? Un pollino. Y entonces Jesús pide que lo traigan. Y acá está algo muy interesante, porque si uno detalla el texto, se da cuenta que él emite una cantidad de señales. Él dice, mire, van a ir allí, van a encontrar un pollino. En otro evangelio lo detallan más. Y eh, el rey Jesús tiene aquí donde él ejecuta lo que se le conoce como el don de ciencia. Y el don de ciencia es cuando el Espíritu Santo revela proféticamente cosas que no han pasado y van a suceder con detalle, ¿sí? Por ejemplo, en este caso dice que vayan al pollino, traigan el pollino y va a salir alguien y les va a preguntar qué hacen. Y entonces van a tener que responderle, el maestro lo necesita, ¿cierto? Eso no había pasado, pero Jesús tiene una revelación del don de ciencia allí. ¿Y qué es lo importante de la historia para esta noche? Lo importante de la historia esta noche es que Jesús se monta en el pollino y entra a Jerusalén. Jerusalén es la ciudad del gran rey. Tengamos ese contexto. Y Jerusalén fue la ciudad de David. El rey David es el que la va a fundar, Jerusalén, de esa manera. Entonces es la ciudad del rey David. Y por lo tanto, Jerusalén conlleva la idea de realeza, nobleza, todo este tema de rey, de reino. Por eso es que Jesús va a dirigirse en un asno entrando a Jerusalén. No va a entrar así ni a Capernaum, ni a Galilea, sino a Jerusalén. Porque es una forma sí, profética
visual, física, de hablar un mensaje en el que dice, yo soy el rey de Israel. Cuando él entra, todo el pueblo entiende la idea. Mire, mire cómo Jesús fue tan ilustrativo. Él todavía no había abierto la boca, él todavía no había dicho nada, no había proclamado nada como rey. Pero el acto que hizo de entrar hizo que todo el pueblo de Jerusalén entendiera el significado y el mensaje que él quería emitir. Por eso el pueblo va a expresar, va a usar la expresión Osana, Osana. Y yo pregunto, ¿qué es la palabra Osana? ¿Qué significa Osana? Entonces, la palabra Osana es una palabra que viene del griego, pero más atrás viene del hebreo. Y la palabra Osana son dos palabras que desde el griego o desde el latín sería osa, esa es una palabra, y la última, na, es otra palabra, ¿sí? Y estas dos palabras vienen del hebreo, ¿sí? Y en el hebreo, entonces, estas dos palabras van a ser hasha, na, hashana, ¿sí? En el hebreo. En griego se pronuncia como lo decimos nosotros, Osana, ¿sí? Tal cual es en el hebreo. Perdón, en el griego, Osana, ¿cierto? Entonces, la pregunta ahora es, ¿qué significa Osana? Esa es la pregunta. Entonces, para entenderlo, vamos a ver qué nos dice el texto. Dice allí, eh, en el versículo 3, vamos a ir al versículo 3, y vamos a listar nuestro esfero o nuestro resaltador con lo que está resaltando las profecías mesiánicas. Mi ¿Listo? pastor, qué pena, yo no escucho. Creo que es tu conexión, mi hermana Adriana. ¿Los demás me están escuchando bien? Agradezco confirmar. Sí, señor. No, yo sí estoy escuchando bien. Un Arianita, ¿te 10. pasa algo? Perfecto, perfecto, gracias. Entonces, muy bien. Entonces, en el verso 4, bueno, desde el 3 dice, y si alguien os dijere algo, está hablando de cuando van a ir por el pollino, entonces respondan, si alguien les dijere algo, digan. Estamos en el versículo 3 del capítulo 21. El Señor lo necesita. Uy, hermana, esa palabrita, ay, es importantísima. Señor, si ustedes lo miran ahí en el texto, está en mayúscula. Esto de Señor, nosotros no lo entendemos bien porque nosotros usamos esa palabra coloquialmente, ¿cierto? Y entonces mi papá me dice, Samuel, vaya y saque la basura. Entonces yo digo, sí, señor, ¿sí? Como una frase más, pero, y de pronto lo vemos un poco por respeto, ¿cierto? Pero esta expresión de Señor en lo que da a entender es de soberano, es amo, ¿sí? Es como decir, sí, mi amo. Entonces, a veces podemos imaginarnos diciéndole a Jesús, sí, sí, señor, sí, señor, sí, sí, señor, ora o ayuna, sí, señor. Pero si tú dices sí, señor, es una cosa, pero si tú cambias la expresión, la respuesta realmente es lo que tú estarías diciendo es, sí, mi amo. Esa es la idea del Señor. Sí, mi amo. Y ahora yo te pregunto, ¿tú ves a Jesús como tu amo? O sea, cuando hablamos de amo, cuando hablamos de Señor, hablamos de un término que en nuestro contexto colombiano es muy pesado y no es aceptado. Y en nuestro contexto moderno, y es esclavo. Si Él es mi amo, yo soy su esclavo. Y aquí, esto es algo muy complejo para nuestro contexto, pero es la esencia de lo que pensamos y entendemos cuando vemos a un Jesús como rey. Si Él es rey, Él es mi Señor, Él es mi amo. Y cuando hacemos la oración, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es, tú eres mi amo, yo soy tu esclavo. Tú me gobiernas, yo ya no gobierno. Tus sueños son mis sueños, tu visión es mi visión.
esta vida ya no es mi vida, es tu vida, te pertenece. Eso es la idea de aquí, la expresión, el Señor los necesita. Pregunto, ¿tú ves a Jesús como rey? ¿O en tu vida Jesús es rey? ¿Él gobierna tu vida? Y continúa el versículo 3 diciendo, los necesita y luego los enviará. Verso 4. Este es el que pueden resaltar. Y es, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esa es la profecía mesiánica que se va a cumplir cuando Jesús entra en Jerusalén. La pregunta, ¿qué profeta dijo eso? Bueno, el profeta que dijo eso es el profeta Zacarías. Y esta profecía se encuentra en Zacarías capítulo 9, verso 9. Yo lo leo, no es necesario que ustedes se muevan para que no pierdan nuestro texto base, aunque si eres hábil y lo puedes encontrar rápido, súper bien. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mire, Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La pregunta, esta profecía, ¿cuándo se escribió? Se escribió aproximadamente entre 500 a 400 años antes que viniera Jesús. Qué interesante. 400, 500 años antes de que Jesús naciera y entrara a Jerusalén, ya un profeta llamado Zacarías, Dios le reveló que el rey de Jerusalén entraría como en un pollino, montando un pollino. Entonces, esa es la profecía que se cumple allí, en la entrada triunfal de Jerusalén. Y cuando él entra, entonces vemos en el verso 9 del Mateo capítulo 21 que la gente iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hemos visto esa expresión en Semana Santa, algunos hasta compran la palmerita, ¿cierto? ¿Sí? Que para recordar, a veces el problema es que compren la palmerita, pero no en su corazón tengan a Jesús como rey. Ese es el problema, ¿sí? Entonces, dicen Osana, que en hebreo es Hashama, Hashaba, perdón, Hashana, y en griego Osana. Y lo que significa estas dos expresiones es salve, salve. La primera palabra Hasha significa salve. Entonces, conocemos por las películas, por las series, que el salve era un saludo al rey, ¿no? Salve, César. Salve, oh rey. Salve. ¿Mm? Pero no solamente es el saludo, sino es el sentido de ese saludo, ¿sí? Sálvanos, sálvanos. Y la segunda palabra que es na, o sana, significa ahora, ahora. Entonces, cuando decían Osana, lo que realmente estaban dando a entender, o lo que estaban diciendo, que ellos lo tenían muy claro porque era su idioma, era sálvanos ahora, sálvanos ahora. Por eso es que el tema de Jesús como rey se centra y se conecta directamente con el tema de salvación. Si Jesús no es tu rey, pues Él no te puede salvar. Si tú quieres ser salvo, debes recibir a Jesús como rey. Las dos van de la mano. Tú no puedes aceptar a un Jesús si no aceptas que Él es el rey de tu vida. Cada uno decide aceptar al rey o rechazar al rey. Pero de eso determina la salvación de tu alma. Oh, sana, sálvanos ahora. Y hay un salmista, que es el rey David, que va a usar esta expresión.
esta expresión es antigua. Entonces vamos a ver allí en Salmos capítulo 118, verso 25. Vamos a ver allí esa expresión de Osana. Entonces, para los que están anotando, Salmos 118, verso 25. Allí el salmista expresa el Osana de esta manera. Oh Jehová, sálvanos ahora. ¿Sí? Ustedes leen allá el versículo, te lo voy a leer para que lo escuchen. Dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. ¿Qué es lo que están diciendo allí? Lo que están diciendo allí cuando dice el salmista, sálvanos ahora. Entonces aquí David lo que está diciendo, oh Jehová, Osana. Oh, qué interesante, ¿cierto? Y si leen el verso 26, dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Entonces, ahí está toda la conexión de esta palabra Osana. En los Salmos, el rey David, aproximadamente año 1000, año 1100 año 1000 antes de Cristo. Zacarías, año 500 antes de Cristo. Y ahora el mismo pueblo de Jerusalén proclama Osana o sálvanos ahora. Te pregunto hoy, en esta noche, ¿tú quieres exclamar Osana? ¿Tú quieres que Jesús te salve? ¿Tú quieres que el Señor y Rey te salve? Solamente es tomar la decisión de renunciar a tu voluntad y permitir que Jesús gobierne tu vida. Si tú aceptas la oportunidad de que Jesús gobierne tu vida, que Jesús, el Rey del universo, gobierne tu vida, tu voluntad, tus emociones, tus pensamientos, serás salvo. Él te salvará ahora. Quiero hacer una pausa para hacer una oración en esta oportunidad. Si algunos de los que están conectados dicen, yo quiero en esta noche que Jesús sea mi Rey y mi Señor. No quiero vivir a mi manera. Quiero confiar plenamente en Él. Esto es confianza. Por eso es que la salvación es por fe. Es confiar que Él es el Rey y que solo Él me puede salvar. Yo no me puedo salvar. Mis pensamientos no me pueden salvar. Mis emociones no me pueden rescatar. Mi corazón, mis sentimientos no pueden gobernarme. Necesito que tú me gobiernes, porque tú, dice el salmista, dice, tú me creaste, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré. Osana, sálvanos ahora. Si tú quieres en tu corazón ser salvo, te invito a hacer esta oración. La oración no te va a salvar. La oración te va a acercar a expresar con tus palabras lo que te estoy enseñando de que Jesús sea tu rey a partir de este momento. Señor Jesús, si es tu voluntad, te invito a que hagas esta oración. Señor Jesús, en esta noche yo reconozco que soy pecador. Reconozco que mi voluntad me alejó de tu presencia. Reconozco que mis propias decisiones me alejaron de ti, me hicieron pecar y el pecado me separó de ti. Hoy te ruego que me salves ahora. Te recibo como mi rey, te recibo como mi Señor, te recibo como mi Salvador. Por favor, cámbiame. Por favor, hazme de nuevo. No quiero que mi corazón sea gobernado por mí. Yo te invito a mi corazón para que tú
me gobiernes. Me rindo a ti, oh Señor, como el esclavo se rinde ante el amo. Hoy me rindo a ti, mi Señor, mi amo, mi Salvador. Puedo confiar en ti porque tú eres un amo, porque tú eres un Salvador que me ama y que desea lo mejor para mí. Por eso hoy renuncio a mi voluntad y me rindo a ti, Rey Jesús. En tu nombre, amén. Amén, mis hermanos. Si alguno hizo esa oración en esta noche, yo te invito a que nos escribas, escríbeme al WhatsApp, porque quiero poder hablar contigo, quiero guiarte como pastor, porque este camino que empieza es maravilloso. Lo más maravilloso que puede pasar en la vida es seguir al Rey Jesús. Tu vida cambiará, tu familia cambiará, tu economía cambiará, tu forma de ver la vida cambiará. Y cuando digo esto no quiere decir que todo va a ser perfecto. No te estoy vendiendo eso. Lo que estoy diciendo es que si Dios empieza a gobernar tu vida se acercará a la verdadera felicidad. Como lo hemos aprendido en estas semanas, bienaventurados, felices, dichosos, aquellos que están en el reino de los cielos. Así que bienvenido al reino de Dios si tú aceptaste renunciar a tu voluntad para que el Rey Jesús gobierne tu vida. Eso es entrar al reino de Dios y de eso se trata el Evangelio de Mateo. ¿Sí? Acá no es cuestión de saber mucho, es cuestión de vivir lo que entendemos. Así que el Rey Jesús te ha invitado al reino de él y tú que aceptaste su soberanía, su reino, entonces entras a su reino. De eso se trata. El reino de los cielos es para todos, pero no todos aceptan el regalo. Tú lo aceptaste hoy que hiciste la oración y mira, el cielo está gozoso y los hermanos aquí también están gozosos. Ya por allá está un corazón enviaron, hermanos. Ustedes ni se imaginan la fiesta que en el cielo se está haciendo en este mismo instante. El Señor Jesús es el más feliz y el más interesado en tu corazón, porque Él quiere lo mejor para ti. Así que de eso se trata Mateo capítulo 21. Pero apenas estamos iniciando y ya se nos acabó el primer corte de Zoom. Así que volvemos para continuar. Somos 19, volvemos los 19. Ya nos vemos. Muy bien, aquí seguimos conectados en Tu Amor en Letras. Quiero compartir, esta es una canción que se lanzó hace poquito, la que les puse, creo que fue hace un mes casi. Se llama Tu Autoridad, por si alguno la quiere escuchar después, completa. Tu Autoridad de René González. ¿Listos? Aquí se las escribo en el chat, igual para que alguno la quiera buscar. Me pareció un mensaje muy bonito, entonces ahí se los dejo para que puedan buscarla después. Los invito mucho a que tengan música cristiana en su casa, a que adoren al Señor, ¿sí? Al Rey Jesús. ¿Sí? No estaba eso en el programa, pero creo que tiene mucha relación con lo que estamos hablando en esta noche. La adoración. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Tenemos la entrada del rey. Ahora invito a que me colaboren el hermano que le corresponde leer del versículo 12 al 17. No te escucho. ¿A quién le delegué? Pastor, Ah, ya. ¿me ¿Melanie Soto? escucha? Sí, señor. Ahora, ahora ¿Ya me sí. escucha?
Bueno, Sí, entonces es purificación del templo. ¿Ya me escuchan? sí, correcto. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas y los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vieron a él, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana, el hijo de David, se indignaron y le dijeron, oye lo que estos dicen, oyes lo que estos dicen. Y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños que los que y de los que maman perfeccionaste la alabanza, y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Amén. Uf, gracias, mi hermana. Esto está tremendo. Yo no sé si vamos a poder avanzar mucho hoy en el texto, pero esto está tremendo. Vemos que Jesús entra montado en un pollino y ahora entra al templo y conocemos la historia en la que entra y, mejor dicho, sacude palomas, echa fuera palomas, corderos, tumbas, monedas, mesas de cambistas, mejor dicho. Eso es un espectáculo increíble. Si nos ¿Alguien tiene preguntaran por micrófonos qué abiertos? Jesús hizo eso, ¿por qué lo hizo? Nos preguntaríamos, ¿por qué él hizo eso? ¿Cierto? Pues como estamos entendiendo aquí la idea de que Jesús se está revelando como rey, entonces entendemos que el rey tiene una ira. El rey tiene ira. Y aquí aprendemos que no siempre la ira es mala. No siempre la ira es mala. Hay iras que son adecuadas, hay iras que son, literalmente hay iras que son santas y hay iras que son pecaminosas. Pastor, ¿cómo identificarlas? Bueno, eso es para otro momento. Hoy no puedo profundizar en el tema, pero si alguno quiere ah, consejería en el tema, en el área, estamos prestos para servirles. Bueno, ahora, ¿qué es lo que me interesa aquí? El Rey Jesús entra al templo y hace este espectáculo por dos razones. La primera, porque él va a mostrar que él es un rey justo y él no soporta las injusticias. Y lo que él ve allí en el templo literalmente es injusticia. ¿Por qué? Porque lo que hay es una cueva de ladrones. Ahí extorsionan, ahí roban la gente, ¿sí? Ahí estafan la gente. ¿Mm? Entonces Jesús se enoja contra eso y por eso es que hace este espectáculo de volcar las mesas y las sillas de los que vendían las palomas. ¿Qué es lo interesante también? Por una parte, que esto es la manifestación de la justicia del rey, de un rey justo. Adicional a eso, es un rey que actúa, ¿sí? No es un rey que simplemente está sentado ahí en el trono, en los cielos, y bueno, uno puede aquí hacer y deshacer. No, cuidado. Cuando tú rindes tu vida a Jesús, cuando tú empiezas a hacer lo que no corresponde, pues alístate, porque viene un rey que te va a rendir, te va a pedir cuentas sobre el tema. Y adicional a eso, miren interesante, en el verso 14 dice que vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que en la iglesia no hay santos y perfectos. Lo que hay son pecadores y enfermos, que en Cristo estamos siendo sanados, sanados. Él nos ha sanado y nos sigue sanando a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel físico aún también. Y en el verso 15, entonces expresan y lo sana y lo detallan más, ¿no? Osana al hijo de David. Entonces aquí esta expresión afirma más lo que les estaba diciendo de una entrada o de una revelación como rey. El hijo de David. Recordemos lo que vimos el primer día de esta serie, ¿no? ¿Se acuerdan la genealogía? Jesús, hijo de David.
que venía del linaje real, bueno, acá se está confirmando. Y maravillosamente Jesús le dice, de la boca de los niños perfeccionaste la alabanza. Hermanos, alabar a Dios hace parte de ese reflejo de que Jesús es tu rey. Por eso te invito a que cantes, adores al Señor en tu casa, en tu trabajo, y como siempre lo digo, cante aunque no cantes. Aunque no sepas cantar, cántale a Dios, que para Él es maravilloso que tú lo adores. Muy bien, versículos 18 al 22, ¿quién le corresponde? Señor. Bueno, maldición de la higuera estéril. Por la mañana volvieron a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Muchas gracias, mi hermano. En esta historia de la higuera, que es maravillosa, que es muy fácil de entender. Hay una higuera, Jesús tiene hambre y quiere que haya fruto en esa higuera, y la higuera no tiene fruto, y entonces Jesús la maldice. ¿Por qué Jesús va a maldecir una planta? Y lo tremendo es que la maldice y literalmente se seca en el instante. ¿Por qué esta historia está acá? Primero porque sucedió, todo esto es verídico. Pero aquí lo que nos va a enseñar acerca de la revelación del rey, que es el tema central, es que nos invita a confiar en la palabra del rey. Esta es la enseñanza. Confianza en las palabras del rey. ¿Sí? Si ahorita prestamos atención a lo que hablé acerca del llamado, cuando hice la oración, se está hablando acerca de una confianza en el rey. ¿Sí? Yo confío mi vida en el rey. Y se requiere confiar porque la palabra de Jesús es una palabra en autoridad, como acá lo vimos. Tan poderosa que controla los vientos, los mares y puede maldecir una higuera y en el instante secarla. Muy bien, verso 27, 23 al 27, ¿quién le corresponde? Dice la autoridad de Jesús. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué? Pues no la creísteis. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan como por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Hermanos, esta historia es increíble. Esta historia nos habla sobre la soberanía del rey. Este es otro tema tremendo. La soberanía del rey. La soberanía del rey, ¿qué es? Es el acto superior del rey sobre todo y sobre todos. Una autoridad y un poder que está por encima de todos y que nadie puede cuestionar y que muchas veces no podremos comprender ni entender. Por eso es que Jesús, más que un rabino, lo que él quería era que entendieran que él era rey. Porque hay cosas que no vamos a entender. Aunque él no las explique, no las vamos a poder comprender. Y tendremos que obedecer por fe. Obedecer, aunque a veces no entendamos.
obedecer. Y de eso se trata, soberanía del rey. Bueno, por eso al final él dice, yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. O sea, en pocas palabras, yo no tengo por qué estar revelando o enseñando cada vez que ustedes preguntan. Porque yo soy maestro, yo quiero enseñarles, pero sobre todo soy rey. Y yo soy el que determino cómo son las reglas. Uy, ese rey no nos gusta. Bueno, a mí sí me agrada porque yo confío en ese rey, porque sé que cualquier decisión que él tome, aunque yo no la entienda, sé que él me ama. Y la base de mi confianza en él no está en la autoridad ni siquiera de él, sino en su amor por mí. Ese amor me lleva a confiar en él. Y todavía me cuesta, porque yo todavía hay cosas que no entiendo del rey, del soberano rey. Pero la invitación aquí es que él es rey soberano. Muy bien, verso 28 al 32, sí, ¿cierto? Ahí seguimos. ¿Quién le corresponde? Hermanos, parábola de los dos. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi vino. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hijos, cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no lo creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, siendo esto, no os arrepentisteis después para creer. Muchas gracias, mi hermano. Esta historia es maravillosa, todas son maravillosas, porque la historia anterior nos habló de la soberanía del rey, pero esta nos habla sobre la bondad del rey. Por eso es que yo puedo confiar mi vida al rey y obedecerle, porque yo sé que él es soberano, pero a la vez también es bondadoso. Él no es un rey como los reyes que vemos en este mundo, que son injustos, que son opresores, que son ladrones, ¿sí? Y no digo todos, me refiero a algunos que son de esa forma. No, Jesús como rey es soberano, justo, pero y bondadoso también. ¿Por qué lo digo acá? Porque si nos damos cuenta acá, ya ese rey se muestra como padre, ¿sí? O sea, no solamente es un rey ahí rústico, sino que también es un padre, que está en una autoridad en la que él dice, por ejemplo, ¿qué es lo que nos enseña esta historia? Esta historia dice que el padre los llama a sus hijos a trabajar, les da una instrucción, ¿sí? Y en esa instrucción, ¿por qué hablo de la bondad? Porque uno de los hijos dice, no voy a ir. Y aquí podemos entender que un rey, si fuera un rey drástico, cuando le dicen no lo hago, le cortan la cabeza. Así en ese tiempo era, le podía cortar la cabeza de inmediato al súbdito. Pero en cambio este rey no solamente es rey, sino que tiene un corazón de padre. Entonces a tal punto que el hijo le dice, no, no voy. Pero lo precioso de esta historia es que dice que después el hijo arrepentido fue. Y aquí hablamos de la bondad de Dios. Cuando un corazón está arrepentido de verdad, el corazón del Padre está presto para ser bondadoso. El corazón del Rey Jesús está presto para perdonar, para aceptar el arrepentimiento y para bendecir. Muy bien. Ahora, la siguiente historia es más extensa, no la leemos, es del verso 33 al 46. Y aquí esta historia es terrible, maravillosa pero terrible. En resumen, habla acerca de unos labradores que son malos. Un padre de familia pone a unos labradores a que les ministren el campo. Y cuando envía un mensajero, estos labradores matan y golpean al mensajero que envió el amo de la finca. Envía otro siervo y también lo golpean. Y entonces el amo de la finca
dice, voy a enviar a mi hijo, quizás tengan respeto porque es mi hijo. Miren, y acá esto es tremendo, porque aquí nos muestra la soberanía y la bondad en la práctica. ¿Cómo es que Dios puede ser soberano, justo, fuerte y bondadoso? Aquí está. ¿Qué hace Dios? Dios es representa a ese papá. Envía un mensajero y la gente lo lastima, lo lacera. Sin embargo, el padre o el amo los perdona, tiene misericordia y les envía otro mensajero. Y vuelven y no se arrepienten. El amo sigue siendo bondadoso, tan bondadoso que dice que envía a su hijo. Pero dice la historia que los labradores malvados, cuando ven que es el hijo, toman la estrategia de matarlo, porque ellos piensan que matándolo pueden quedarse con la tierra. Y esta historia es tremenda porque dice al final, eh, a ver, quiero saltar acá un poco. Mm, en el versículo 39, voy a leer esos tres versículos, que ahí es cuando cuenta, cuando envía al hijo. Cuando va el hijo a la heredad, en el verso 39 dice que los siervos, los labradores, lo tomaron, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Y Jesús pregunta, cuando venga pues el Señor, otra vez la palabra Señor, amo, Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Y ahora pensemos, ¿qué va a hacer el amo que envió a su hijo y se lo mataron? Y tras de que se lo matan, no se arrepienten. Entonces, dice la gente, responde, a los malos, y esta parte, uy, 41, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Sigue la historia, pero básicamente, ¿cuál es la reflexión acá? En la revelación del rey. La revelación del rey muestra, con esta historia de los labradores malvados, muestra de que Dios es amo y Señor, que tiene misericordia, misericordia, pero llega un punto en el que la misericordia se acaba, cuando la rechazan y la rechazan y la rechazan, y no la aceptan nunca, llega un momento en el que la misericordia termina, y cuando termina la misericordia, viene la justicia y viene la ejecución y la destrucción. No porque el amo sea malo, los que fueron malos fueron los labradores. Y eso es algo importante para entender. Cuando Jesús o cuando Dios destruye o cuando envía a alguien al infierno, no es porque Dios sea malo, es porque el que fue enviado era el mal. Aprendamos a ver las cosas desde la perspectiva correcta. Muy bien, nos vamos ahora para el capítulo 22, ¿cierto? En el capítulo 22 sigue siendo, todos estos tres capítulos, es la revelación del rey. Entonces, voy a compartir pantalla, nos quedan unos minutitos, espero que estén ahí todos bien conectados. En el capítulo 22, perdón, viene una parábola muy bella, que es la parábola de la fiesta de las bodas. Y en el verso 1 y 2 quiero que lo leamos, porque aquí nos va a mostrar algo Jesús muy interesante de la revelación del rey. Respondiendo Jesús, capítulo 22, verso 1 y 2. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Si nos damos cuenta, aquí ya empieza a ver, con las historias anteriores, hay tres historias consecutivas en la que está la relación amo y siervo, ¿cierto? O amo y súbdito, o rey y súbdito. Pero a la vez también ahí sutilmente Jesús empieza a revelar una relación entre padre-hijo, un padre que tenía un hijo, como en el caso de la parábola de los dos hijos, un padre con dos hijos, los labradores malvados, un padre que envía a su hijo. Ahora en el capítulo 22, un padre que le hace fiesta a su hijo.
Y entonces lo que Jesús está revelando aquí es que hay una relación real, hablando de realeza, que está ahí en la diapositiva, la relación real entre el Padre y el Hijo. Entonces, cuando hablamos de Dios Padre y de Dios Hijo, no solamente lo vemos como una figura familiar, sino también como una relación real, ¿sí? Entre Dios Rey y su Hijo Rey. Uy, ¿cómo así? No, sería Dios Rey y Jesús Príncipe, no, los dos son reyes, ¿sí? Por ejemplo, en Babilonia sucedía, en el tiempo de Nabucodonosor, habían dos reyes, dos líderes en Babilonia, ¿sí? Por eso cuando van a llamar a Daniel, en algunos reinos era así, habían dos reyes, el padre y el hijo gobernaban simultáneamente. No siempre los reyes esperaban hasta que el padre muriera para que el hijo gobernara. Había muchos gobiernos en los que papá e hijo gobernaban simultáneos. Pasó, por ejemplo, en Babilonia. Cuando a Daniel le dicen, tú serás el tercero en el reino, el tercero más importante en el reino, es porque los dos más importantes eran padre e hijo y los dos eran reyes. Es un ejemplo de varios que suceden. En el caso del reino de los cielos, Dios Padre es Rey, Dios Hijo es Rey, porque los dos son Dios. ¿Listos? Entonces acá hay una relación real entre el Padre y el Hijo. Esta historia es maravillosa, ustedes la pueden detallar, pero básicamente, ¿qué dice la historia? Con esta vamos a ir terminando el día de hoy, con esta historia. ¿Qué cuenta la historia? La historia dice que el padre hizo una fiesta para su hijo y envió invitaciones, hartas invitaciones. O sea, tenía mucha plata y, mejor dicho, hágase una idea, bueno, que es hijo, pero como si fueran unos 15, ¿sí? Hablemos de los 18, con una fiesta así de 18 para el hijo, ¿sí? Y ustedes hacen una fiesta, organizan todo muy bello, hermoso, decoración, contratan, piden por allá el hotel Tequendama, van a hacer la fiesta en el hotel Tequendama y contratan lo mejor, lujos, cosas, porque aman a su hijo y quieren algo especial para él. Y entonces organizan todo y mandan muchas invitaciones. Vamos a invitar a 500 personas a esta fiesta maravillosa. Y dice la historia que enviaron las invitaciones, pero vamos a ver qué dice el texto. Dice, verso 3, envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Qué triste cuando organizas algo muy bello y la gente no llega. ¿Te ha pasado alguna vez? Por ahí por YouTube muestran mucho a veces esas situaciones, no sé si lo han visto, que le van a hacer una fiesta a un hijo, a una hija, y no les llega a nadie. ¿Qué dice ahí? Si han visto los videos, de un par de videos, dice que los noticieros llegan o algo así, se entera alguien, y por el corazón de amor a esas personas, normalmente suelen como pasar la voz, y mucha gente empieza a llegar, que no fue invitada, llega a la fiesta, y hasta famosos. Hay cosas muy, muy locas que suceden, chéveres, y llegan hasta famosos y todo para acompañar al cumpleañero. No sé si han visto esos casos. ¿Por qué hace eso la gente? Porque es doloroso cuando hay algo especial para alguien y los invitados no llegan. Eso es muy triste. Pues la historia que estamos leyendo aquí de la boda fue lo que pasó. Hizo invitaciones y nadie llegó. ¿Sabes qué es lo que se relaciona esto con la vida actual? Que Dios hace invitaciones. Dios te invita a ti, me invita a mí, para que vayamos a su reino, para que vayamos a su fiesta, para que vivamos bajo sus dominios. Pero muchos dicen, no quiero, no me interesa esto, quiero vivir a mi manera, no quiero un reinado, quiero mi propio reinado. Y eso es lo que sucede aquí. Dice, no quisieron venir. Versículo 4, volvió a enviar otros siervos. Mira, esto es bondad, misericordia del papá. Envió otros siervos y dijo, decida a los convidados, o sea, a los invitados. He aquí he preparado mi comida, mis toros, animales gorditos, han sido muertos, todos están dispuestos, vengan a las bodas. Mira, aquí hay casi un ruego, vengan, vengan. O sea, tras de que les van a dar todo, les suplica que vengan, ¿sí? O sea, es como que a ti te digan, mira, te compré un carro, un Mercedes-Benz, que digan, no, yo no quiero ir.
y tras del hecho te digan, ven por el carro. Uy, dime si eso no es misericordia, si eso, ¿Mm? Invirtieron, un padre invierte 500 millones de pesos para comprarte un carro. No, yo no quiero ir por allá porque estoy enojado con mi papá. Mi papá, ven, ven, wow. Esto, a la misericordia, un padre misericordioso. Pero ¿qué sigue diciendo la historia? Dice, verso 5, mas ellos no hicieron caso. Ellos no hicieron caso, sino que se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Aquí está hablando de prioridades. Prioridades. ¿Qué es lo primero y lo más importante en tu vida? Otros, algunos, lo más importante fueron sus negocios, sus trabajos. Otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey, entonces miren aquí, ¿sí cómo conecta aquí estas historias? Es papá, pero también es rey. Al oírlo el rey, se enojó. Entonces vuelve la enseñanza de Dios tiene misericordia, pero hay un tiempo para la misericordia. Cuando ya termine ese tiempo de misericordia, no queda más sino el castigo. Y reitero, no es porque Dios quiera castigar, es porque Él no puede ser injusto. Entonces, se castiga no porque Dios sea malo, sino porque al que se castiga es el malo. Y si somos realistas, ¿cuánta maldad hemos cometido cada uno de nosotros? Y si somos realistas, todos merecemos el infierno. La gracia de Dios nos da una oportunidad, de una invitación, ven a mi reino y serás salvo. Aún así, muchos lo rechazan. ¿Qué hace el rey? Estamos hablando de la revelación del rey. Al oírlo el rey se enojó y envió sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Uf, si esto lo leyera una persona de derechos humanos, haría sindicato y me ordenaría vetar esta sección del video subiéndolo a YouTube. ¿Sí? Dice, entonces dijo a sus siervos, la boda, la verdad, está preparada. Voy en el verso 6. Mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Mejor dicho, a todo el que pueda usted, invite. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Mire esto, mire esto. Esto se llama bondad y misericordia de Dios. Dios no convocó buenos. Dice buenos y malos, porque es que la gracia y el amor de Dios es para todos los que lo quieran recibir. El que no lo recibe, pues no tiene salvación, no la quiere. Y entonces dice ahí, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. O sea, ya llegó el famoso, el youtuber, llegaron, eso se llenó. Y entró el rey. Oh, imaginémonos un momento esa entrada del rey. Uf, mire cómo inicia con la entrada de Jerusalén y cómo aquí esta parábola sigue relacionando. Entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Aclaremos esta última parte de la historia. Llegan muchos invitados, muchos, pero todos llegan con traje de boda. Alguno que lo lea dirá, no, pero entonces solamente podían ir los que tenían plata para tener un traje de boda. Pobrecito este que no tenía que un vestido de paño y lo están echando, pobrecito. No. Lo interesante aquí de la historia es, y la relación a nosotros es
que cuando Cristo nos invita a las bodas, nosotros vamos y cuando vamos, el rey nos obsequia ropas. Pablo lo va a decir de esta manera: vestidos del Señor Jesús. ¿Cómo así? Cuando tú vas, y esto es lo que pasa con muchos. Muchos escuchan el mensaje, la invitación, el evangelio. Vengan, escuchan, van a la boda, pero no aceptan el gobierno de Dios. Esa es la esencia. No aceptan el señorío de Dios. No quieren aceptar que son pobres, miserables, que necesitan. No, están en su orgullo. No, yo no necesito nada. Ok, tú no necesitas nada. Chao, tú estás desnudo. Chao, fuera de acá. Para el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiénes son los que van allá? Los soberbios, los que no se someten al gobierno de Dios. En amor, es la idea, ¿sí? Hemos visto toda la línea de lo que es el amor y la bondad de Dios en esta convocatoria a la boda. Y entonces lo que sucede con este invitado es que este invitado, aunque escuchó el mensaje, aunque se acercó, se arrimó, no permitió que su vida, eso es lo que representa esa desnudez, no permitió que esa invitación, esa convocatoria, ese llamado, ese evangelio, que es lo que nosotros hablamos, las buenas nuevas de lo que Cristo vino a hacer, ese mensaje no se apropia de él, no lo recibe. Y entonces, si tú no recibes a Cristo, tú sigues estando desnudo, como Adán y Eva cuando pecaron, desnudos, avergonzados. Y si tú no te vistes de Jesús, si tú no aceptas la gracia de Jesús, o como lo diría el profeta, no aceptas la justicia de Jesús, tus obras de justicia no te salvarán. Te tienes que vestir de Jesús, de la justicia de Jesús. Cuando hablamos de la armadura, hablamos de ceñidos con la coraza de justicia. ¿Qué habla de todo esto? De que nosotros podemos ser justos, dignos, con una ropa bella, por fe, es aceptando lo que Jesús hizo por ti y por mí. Esa es la clave de la salvación. Tú puedes ser muy bueno, pero si tú no reconoces tu necesidad de Dios, te vas derecho para el infierno, como este invitado que no tenía ropas reales. Y finaliza recordándonos que el Rey nos ama, que el Rey es bondadoso, que la invitación es para todos, que Dios llama a muchos, pero de todos esos que son llamados, pocos son escogidos. ¿Por qué son pocos los escogidos? ¿Es que Dios es escaso y solo quiere escoger a algunos? No. El problema, lo reitero, y quiero que quede eso claro en su corazón hoy. El problema de la condenación no fue del rey, porque el rey invitó a todos. El problema de la condenación fue de aquellos que fueron invitados, fueron llamados, pero rechazaron el llamado. No lo llevaron a su corazón y a su vida para que Cristo gobernara. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Entonces, mis hermanos, hasta aquí hemos avanzado un poquito. Me gustaría, de verdad, con muchas ganas poder escuchar sus aportes, pero pues ya me queda un minutico y medio. Serían apuntes de 10 segundos, pero sé que ninguno de ustedes me va a dar un aporte de 10 segundos. Entonces, me gustaría de pronto si pueden prender la cámara, las camaritas, los que pudieran, que sea ahí como para saber quiénes están conectados. ¿Sí? A ver, ahí, eso. Y ahí nos conocemos un poquito. Ahí les voy presentando a todos los que están conectados. Miren, ahí está Luz Estela, está mi esposa Merly, ahí les presento a mi esposa Merly, mi mamá Luz Estela, mi papá Hugo. Qué alegría verte ahí, Sebastián, qué bonito verte ahí conectado. Ahí te pude ver un poco, don Julio, hermano Jason ahí en su trabajo. Miren, eso aquí todos estamos en muchas cosas, pero
conectados en la palabra, la hermana Lucero, con todos los hermanos Dilma, la hermana Marcela, qué bello verlos ahí trabajando. ¡Feliz cumpleaños, hermano Dilma! Se nos acabó el tiempo. ¡Feliz cumpleaños! Escríbanle, por favor, al hermano Dilma, está cumpliendo años hoy. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, 51 años. Saludamos 51 a Esteban Cuervo que estuvo conectado. Esteban Cuervo. También Esteban, bienvenido a todos, ahí los que se conectaron. Hermano Dilman, un cumpleaños feliz cumpleaños, lo queremos mucho, bendiciones.